Permítame orar. Padre de toda gloria, como bien nos recordaba el pastor, estamos delante de ti, delante del Dios de toda la gloria. Reconocemos tu majestad, tu señorío, tu soberanía, tu trascendencia en medio de nosotros. Y ante esa verdad, seres tan imperfectos como cada uno de nosotros, temblamos delante de ti. Espíritu Santo, reconocemos que está en medio de nosotros, que por medio de la predicación de tu palabra, nuestro entendimiento es iluminado. Te pido que por favor hoy seamos confrontados por medio de tu palabra, seamos edificados por medio de tu palabra, también seremos consolados, pero también te pedimos que tú providencialmente, sabemos que has traído personas a este lugar que todavía no te conocen. Por favor, ten misericordia. Creemos que tu palabra dice que hoy es el día de salvación. Abre los ojos de aquellos que están ciegos, aquellos corazones endurecidos de piedra que hoy, si así tú lo concedes, puedan ser corazones de carne sensibles a las cosas espirituales. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos, vemos a través de las páginas de la Biblia, vemos como diferentes hombres de Dios se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios para sus vidas y para el beneficio de otros. Muchos de estos hombres estuvieron dispuestos a ser apedreados, a recibir insultos, azotes, inclusive a rechazar posibles placeres del mundo, a ser encarcelados y hasta torturados hasta la muerte. Le unía un sentido de urgencia a entregarse por completo al llamado de Dios. Estuvieron comprometidos con el pueblo de Dios. Había en ellos un deseo de esforzarse por agradar a Dios y por vivir para su gloria. A modo de considerar algunos de estos ejemplos, vemos cómo Noé se esforzó en construir un arca en completa obediencia a Dios y para la preservación de su casa. De hecho, el ejemplo de Noé es un dato muy interesante, un ejemplo muy interesante, ya que vemos que Noé se esforzó en hacer y construir lo que humanamente era posible que él hiciera. Ahora, él tuvo que reposar, él tuvo que depender completamente que la lluvia, algo que hasta ese momento usted conoce, todavía no había sucedido, Dios se iba a encargar. Vemos también a José cómo se mantuvo fiel a Dios y aún en medio de lo que pudiera al momento parecer como injusticias, y esto lo hizo con el propósito de preservar un pueblo. Pero también podemos considerar a Moisés buscando agradar a Dios, cómo se esforzó en liberar a un pueblo esclavizado por Faraón por más de 400 años. Y hermanos, cuando consideramos el texto que nos concierne en esta tarde, vemos al apóstol Pablo compartiendo con sus lectores, al igual que con usted y conmigo, el motivo de su esfuerzo y su trabajo en presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Aún desde su encarcelamiento, ya que él escribe a los colosenses desde la cárcel, escribe a los colosenses evidenciando un sentido de misión, de compromiso, de enfoque y de entrega, siempre dependiendo del poder de Cristo, mostrando que uno de sus distintivos era su entrega y esfuerzo por guiar a otros a la semejanza de Cristo. Podemos considerar, y permítame leérselo, otro texto que afirman, un texto paralelo que nos muestran el esfuerzo de Pablo en Gálatas 4:19. Le exhorto que si está anotando, y le recuerdo que en esta iglesia exhortamos a que todo tome nota. Es una buena oportunidad estas notas que usted se lleva, consultarlas con su primer ministerio, que es su iglesia, y poder continuar repasando. Y Gálatas 4:19 es otro de los múltiples textos que nos muestra el esfuerzo y el trabajo arduo del apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes de nuevo, o sea, esa frase nos muestra que ya era algo constante en el apóstol Pablo, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, y aquí está el por qué él sufría dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Por lo tanto, es evidente que Pablo comprendió el imperativo, o sea, la orden divina de parte de Dios para todo cristiano de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Al igual que estos ejemplos de entrega del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la verdadera iglesia de hoy debe esforzarse en vivir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Cristo continúe siendo formado en nosotros y en otros. El llamado a esforzarnos para presentar a todo hombre perfecto en Cristo continúa vigente, de forma individual, pero también de forma corporal. Es importante señalar, y quiero entrar un poco en el contexto de los desafíos que Pablo se encuentra cuando le escribe a la iglesia de los Colosas, señalar que el apóstol Pablo utiliza en 3 ocasiones la expresión a todos los hombres. ¿Se acuerdan? Presentar, proclamar, enseñar a todo hombre para que todo hombre crezca a la perfección de Cristo. Y esto responde a que uno de los desafíos que el apóstol Pablo se encuentra desde la cárcel escribiéndole a esta iglesia es una filosofía griega que curiosamente enseñaba que la salvación se obtenía por medio de la gnosis, que es el conocimiento, y que era exclusiva para un grupo privilegiado. El apóstol Pablo, repitiendo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, repitiendo y acentuando y aclarando que esta proclamación, de la cual vamos a ver más adelante, era para todos los hombres, respondía a esto. Él nos está recordando también a usted y a mí en el día de hoy que este regalo, que en un momento fue un misterio, esta salvación por medio de la proclamación de Cristo, era para todo hombre. Va dirigida a todo hombre por igual. Es el impacto del glorioso evangelio de nuestro Señor de Jesucristo. Además de este desafío, de esta enseñanza falsa griega, vemos que el apóstol se encuentra también con una mezcla de enseñanza judía. Y esto es bien importante. Es una mezcla específicamente relacionada a la circuncisión. Y ambos asuntos Pablo los atiende en Colosenses 2:8. Y a este texto me gustaría que me acompañen, por favor. Colosenses 2:8, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, que no tenía temor al denunciar la falsedad, como usted y yo tampoco debemos tenerlo, porque amamos más a Cristo que a lo que los demás puedan pensar, que no se avergonzaba del evangelio, que por amor a Cristo, y ese es el orden correcto, por amor a Cristo y amor a su iglesia, daba una voz con denuedo cuando veía una falsa enseñanza. Y dice su palabra en Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Así que vemos en este texto cómo el apóstol Pablo no se hace de la vista larga, sino que atiende estos 2 retos y desafíos que la iglesia de Cristo en Colosas se estaba enfrentando. Y menciona las tradiciones humanas, y que mucho pudiéramos hablar de las tradiciones. Vemos a Jesús constantemente señalando a los fariseos. De hecho, un momento, para mí uno de los textos que más me alarman de la Biblia es cuando le dice a aquellos que pensaban que estaban haciendo lo correcto, los fariseos, que en cierta manera procuraban guardar la ley de Dios, pero añadiéndole muchas cosas a la ley de Dios, le dice, vuestras tradiciones anulan la palabra de Dios. Y cuando nos damos a la tarea de buscar la idea en el original de anulan, lo que el texto propone es dejar sin efecto. Y posiblemente usted se está preguntando, pero dejar sin efecto la palabra de Dios, ¿pero acaso no es la palabra de Dios lo más poderoso que hay? Claro que sí. Pero mi tradición es capaz de impedir que la palabra de Dios, que sigue siendo más poderosa que su tradición y la mía, se quede sin efecto. Que el fruto para el cual fue destinada en su vida y mi vida, mi tradición pudiera impedirlo. Así que eso es un asunto importante a atender. Ambas amenazas, la enseñanza griega como la mezcla de todas estas enseñanzas, eran un ataque directo a la supremacía de Cristo. Muchos nuevos creyentes en la iglesia de Colosas intentaban combinar las enseñanzas judías con la filosofía griega dentro del marco de la doctrina cristiana, haciendo un verdadero sincretismo.
Hermano, esto era un revolú lo que esta gente tenía, en cierta manera. Pablo enseña claramente que Cristo y no los ángeles, no la filosofía, no los rituales, no las tradiciones, no el ascetismo, o sea, separarme completamente para vivir mi vida, o cualquier otra cosa, es la fuente de redención. Y tampoco es el medio de madurez para los cristianos. Es por eso que Pablo enfáticamente acentúa la importancia de a quién estamos llamados a proclamar. Y hermano, no debe existir la menor duda que es a Cristo, a quien usted y yo, aún en el siglo XXI, ante múltiples desafíos que usted y yo nos encontramos, que quizás no son exactamente aquellos que Pablo se encontró, estamos llamados a proclamar a Cristo. Así que debido a que el énfasis en Colosenses 1:28 es presentar a todo hombre perfecto en Cristo y ante las amenazas de las falsas enseñanzas judías, pero también griegas, Pablo se dará a la tarea en los textos anteriores de darnos toda una teología mostrando que Cristo es único y suficiente y es exaltado sobre toda la filosofía y sobre toda tradición de hombre. Así que hermano, ante todo este escenario de falsas enseñanzas, ante el ataque directo a la supremacía de Cristo, ante las vanas sutilezas, ante toda tradición, Pablo le recuerda a la audiencia original y a usted y a mí en el día de hoy que estamos llamados a proclamar a Cristo. Así que ya teniendo una idea más clara sobre algunos asuntos atendidos por Pablo en la iglesia de los Colosas, me propongo a que juntos podamos depurar el texto que estaremos atendiendo el día de hoy y mirar juntos algunas acciones contundentes, puntuales, que debemos realizar como cristianos y como iglesia. Así que permítanme nuevamente hacer lectura del texto que vamos a estar trabajando el día de hoy para entonces poder continuar. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y hago lectura de Colosenses 1:28, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin, esta parte es bien importante, todo lo que se menciona anterior, aquí nos va a mostrar el fin, cómo se hacía, me trabajo esforzando según su poder que obra poderosamente en mí. Así que ya usted como lector del texto posiblemente ya identificó verdades absolutas que nos muestra este texto. Número uno, el texto nos muestra en qué debemos esforzarnos. También podemos a madurar y crecer en Cristo. Además, el texto nos muestra cómo es posible lograrlo, y por supuesto eso lo vamos a estar viendo en el transcurso de la predicación, pero también nos provee, como mencioné, acciones que usted y yo no podemos ignorar, que usted y yo tenemos que desarrollar la responsabilidad de poder cumplir. Así que, para los que están anotando, vamos a considerar cuál sería la acción número uno que usted y yo debemos tomar conforme a este texto. Y está muy claro ahí cuando comienza el apóstol Pablo en el versículo 28 diciendo a él nosotros proclamamos. Posiblemente su versión proponga a quién nosotros anunciamos. Y vemos que literalmente, o sea, la idea en el original de esta frase significa a quien nosotros estamos continuamente anunciando, proclamando. Y me detengo porque sería un buen momento de reflexión y de confrontación. ¿Verdaderamente el cristianismo que usted y yo estamos viviendo, estamos continuamente proclamando a Cristo o es esporádicamente? Usted está como líder espiritual de su hogar, ¿verdaderamente usted está proclamando a Cristo diariamente en su trabajo, en su urbanización? ¿O hemos hecho esto algo tan cómodo de domingo y entre nosotros, claro, nos proclamamos a Cristo porque es más fácil, ¿verdad? La luz brilla entre la luz. Pero verdaderamente a modo de reflexión, ¿estamos proclamando a Cristo continuamente? Porque fíjese que la instrucción es proclamarlo continuamente.
Esto no es una idea que yo estoy proponiendo, es el texto que nos está diciendo la manera que usted y yo debemos proclamar a Cristo. Es continuamente. Debemos estar involucrados en esta proclamación. Cristo constituye el tema principal del Evangelio y por eso tenemos que proclamarlo. Estamos llamados a proclamar a Cristo como el reconciliador. Y este texto es muy claro, como ya vimos, a quién estamos llamados a proclamar. Y fíjese que si hay algo que no deja de asombrarme, y le pido al Señor que nunca deje de asombrarme, es la armonía de la palabra de Dios. Fíjese como Pablo vamos viendo que está atendiendo unos asuntos, que ya los consideramos brevemente, pero mire cómo Pablo va construyendo toda una teología que apunta a Cristo para entonces decirnos a usted y a mí, de esto es lo que usted y yo tenemos que predicar. Y permítame mencionarles algunas de ellas. Todo esto está en Colosenses 1, anteriormente desde el versículo 15, 4, 5. Así que voy a mencionarlo para que usted sepa que no es solamente proclamar a Cristo, sino que este texto nos da puntualmente aspectos de este Cristo tan grande que usted y yo le servimos, que estamos llamados a predicar. Comienzo mostrándole algunos de ellos. La grandeza del Cristo preeminente, eso lo vemos en Colosenses 1:15. Luego vemos a Jesús como el Dios encarnado. Usted y yo estamos llamados a proclamar a Jesús como el Dios encarnado. Luego vemos como Señor supremo de toda la creación. También vemos como Señor supremo de la iglesia. Hermano, esta es la iglesia de Cristo. Por eso es que las puertas del Hades no podrán prevalecer. Por eso, aunque usted mira a su alrededor y se llene de tantas noticias, la iglesia permanecerá. Porque no está fundamentada en hombres. Porque es la iglesia de Cristo. Y también otra de las verdades que estamos llamados a proclamar, conforme a Colosenses 1, es Cristo como única fuente de reconciliación. Hermano, no hay otra fuente, no hay otra manera de reconciliar a un mundo perdido que le ha dado la espalda, un mundo rebelde. No hay otra manera que no sea la proclamación de Cristo. Así que estamos llamados a proclamar todas estas verdades sobre Cristo, aún como mencionábamos, en medio de una sociedad que usted y yo sabemos le ha dado la espalda a Dios. En medio de un sincretismo, como también consideramos. En medio de paradigmas, filosofías humanistas que se centran en el hombre y que han dicho a Dios, Dios, tú no eres suficiente, o sea, no dependemos de ti, dependemos de nosotros mismos. En medio de esa realidad que aún Dios ha permitido, usted y yo estamos llamados a proclamarle a Él. Ahora, hay un punto bien importante, y es que para proclamar yo tengo que conocer. Y sobre conocer y la falta de conocer, el profeta Oseas tiene algo muy interesante que decir. Y lo voy a leer en Oseas 4:6. Usted muy bien conoce esta Escuela Bíblica 101, hermano. Usted conoce este verso. Y dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Mi pueblo es destruido. Quizá usted lo conoce con la palabra perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, ve cómo Pablo va construyendo todas estas verdades que usted y yo tenemos que conocer para poder proclamarle correctamente, para no perecer. ¿Por qué? Porque una proclamación sobre algo que desconozco será un falso mensaje, o un mensaje a medias, no un mensaje completo. Es el único mensaje que tiene el poder para salvar a los que creen. Por eso era que el mensaje de Pablo que predicaba y por lo cual estuvo dispuesto a morir. Otra muy buena pregunta, a modo de reflexión. ¿Estaríamos usted y yo dispuestos a morir por este mensaje que proclamamos? Yo sé que la respuesta que nos han enseñado es sí. Y amén, hay que creerlo. Y aún sabemos que en medio, si nos tocara, si Dios soberano permitiera que esta nación pasara por momentos donde la vida o la muerte, donde usted va a tener que vivir como nunca antes, y yo también, que sea que vivamos o muramos, somos del Señor, pero continuaremos proclamando a Cristo ante esa situación. Yo veo muy claro en 1 Corintios 1:23 cómo Pablo nos recuerda la importancia de predicar a Cristo y a este crucificado. Porque sigue diciendo, porque es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Quiero que también miremos algunas palabras que resaltan. Por supuesto, proclamamos, es un verbo presente activo. Y pensabas que te podías escapar de esta
orden divina, permíteme decirte que es un verbo en primera persona. Así que ninguno de nosotros nos podemos escapar de esta encomienda, de esta asignación, de esta misión, de este mandato. No es una sugerencia, así como la Gran Comisión tampoco es una sugerencia, una orden divina. Proclama a Cristo. Y esta palabra en el original es anunciar ampliamente y se trata de un término que no se limita a la predicación formal. Así que si usted pensaba que no era asunto suyo, le mostramos que está en primera persona, es un verbo. Si usted pensaba que el proclamar a Cristo era solamente una asignación, una tarea, una misión de parte de Dios para los pastores, le acabo de decir que no. Por supuesto, Dios capacita unos pastores y gloria a Dios por eso, para exponer su palabra. Pero usted está llamado también, es su responsabilidad de proclamar a Cristo. Consideremos la acción número 2 que usted y yo debemos tomar y como la iglesia de Cristo, y es amonestar a todos los hombres. Y cuando depuramos un poco esta palabra, amonestar nos muestra que está apuntando al corazón. Vamos a ver que enseñanza apunta al intelecto, amonestar apunta al corazón. Y amonestando es una de las maneras que el texto nos indica que debemos proclamar. ¿Se acuerdan? Proclamando, amonestando y enseñando. Y mire esto, estamos llamados a amonestar aún en medio de una sociedad que se ofende y cancela cualquier mensaje. Usted lo ha visto. Cualquier mensaje que no apruebe el falso mensaje que ellos están predicando, contrario a lo que profesan. Al ser humano caído no le gusta ser amonestado. Pero aún así es nuestro deber, porque amamos más a Dios, de agradar a Dios en todo lo que hacemos y en nuestro amor por los demás estamos llamados a amonestar. Parte de la experiencia como cristiano, hermano, y lo que yo considero como un medio de gracia que Dios ha dado a su pueblo es amonestarnos los unos a los otros. Como cristianos vamos a ser amonestados por su palabra, principalmente por su palabra, por otros hermanos maduros en la fe, pero también, y este es el sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también estamos llamados en amor, no, por favor, no desvinculemos el amor de la amonestación, en amor amonestar a otros hermanos en la fe, cuando sea pertinente el caso. Así que la palabra clave que vamos a considerar es amonestando. Y es interesante porque amonestar es un verbo que implica una advertencia. Y oiga, esto es sumamente importante. Es un llamamiento al arrepentimiento, a tratar con el pecado y con el juicio que este pecado acarrea. Dígame si no hay una responsabilidad en eso, como iglesia, como individuo. Es advertir o aconsejar con respecto al comportamiento de alguien. El verbo amonestar también incluye la idea de estimular, exhortar, rogar encarecidamente. Y de amonestar, así como de tantos temas, la Biblia tiene mucho que decir. Y permítame leerles 2 versículos, lo puede buscar si gusta, pero yo voy a hacer la lectura. El primero lo vemos en Colosenses 3:16. Y me gusta mucho este texto porque es parte de la dinámica que se debe dar en una iglesia local. Y Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y de esa expresión pudiéramos estar hablando mucho tiempo, porque nos muestra la manera que la palabra de Cristo debe habitar. No dice visitar, no dice esporádicamente, dice abundantemente en todos nosotros, con toda sabiduría, enseñándose. Por favor, miremos junto aquí la dinámica que se supone que se dé en una iglesia local, enseñándose y amonestándose uno a otro con salmos, himnos y canciones espirituales. También vemos en Hechos 20:31, y este texto, le confieso, confrontó mucho en mi vida al momento de leerlo. Por tanto, este es el apóstol Pablo, estén alerta, recordando que por 3 años, hermano, a veces yo un día me rindo, les confieso. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice: por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lágrimas, porque la amonestación tiene que estar envuelta del amor a Cristo, del amor a la iglesia y del amor los unos por los otros. Hermanos, por 3 años. Wow, por 3
años. Con lágrimas, Pablo constantemente, en este contexto de Hechos 20:31, se dedicó a amonestar a aquellos que él veía que su vida no mostraba una madurez en Cristo. Wow. Tercera acción que usted y yo debemos considerar y debemos tomar, y debemos comenzar, mejor dicho, continuar viviendo, enseñar a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Se acuerdan que amonestar apuntaba el corazón? Lo vimos, es un elemento de arrepentimiento, un elemento de la falta, vamos a corregirla. Enseñar apunta al intelecto. Enseñar es otra de las maneras que el texto nos muestra que debemos proclamar a Cristo. Y si usted leyó con detenimiento el texto, y le exhorto a que esto no se quede aquí, que usted siga leyendo, lea Colosenses 1 completo, usted se va a dar cuenta que, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no pone a competir amonestar con enseñar. Porque si usted se fija, no es amonestar o enseñar. ¿Ve? Si la palabra fuera o, pues como que, ok, usted escoge qué usted quiere hacer. Pero vemos que Pablo, sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la palabra y. Porque nos está mostrando que usted proclama amonestando y enseñando. Así que no hay manera de ver que estas compiten entre sí. Sencillamente tenemos que hacer ambas cosas, ¿ok? Y es la misma palabra, y esto llamó mucho mi atención, la misma palabra en el original que usted y yo vemos en Mateo 28:20, y usted muy bien conoce este texto, que es cuando se da esta orden imperativo bíblico, y usted ha sido enseñado que el imperativo bíblico en la Gran Comisión no es id, ¿ok? Aunque pudiera parecer el momento, ese es el imperativo, esa es la orden, no, porque la idea en el original es mientras van. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, siendo perseguido, era parte de lo que ellos hacían. Como debe ser parte de lo que usted y yo hacemos de proclamar a Cristo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, sin avergonzarnos del Evangelio. Así que mientras, mire dónde está el imperativo. Mientras ustedes van, Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hermano, dígame si no hay una gran responsabilidad que Dios le da al pueblo, a su pueblo. Ahora, cuando consideramos esa palabra enseñar en su contexto, en su idea, en el original, la idea es un marcador intensivo que destaca un elemento de todo lo demás mediante el énfasis y el contraste. ¿Usted tiene algún libro físico que cuando usted quiere resaltar una palabra, qué usted hace por lo general? Usted la marca. Y con esa marca, ¿qué usted está haciendo? Usted quiere que su vista le resalte esa palabra de la otra. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Mire lo que Dios nos está diciendo hoy. Cuando usted y yo enseñamos a guardar, ¿okay? Y no nos hemos desconectado de Colosenses 1:28, enseñándoles con toda sabiduría. Cuando usted y yo estamos enseñando con el glorioso evangelio, nosotros estamos haciendo una marca, mire esto, en la vida de aquel que estamos enseñando, que se supone que esa marca, y digo se supone no dudando, para nada, si lo hacemos de la manera que debe ser, esa marca va a separar a aquel a quien usted le enseña, lo va a separar de lo común. Va a haber un contraste. Cuando esa persona entonces se mire con sus compañeros del mundo, digo, todos estamos en el mundo, ¿verdad? Pero sus compañeros no regenerados, tiene que haber un contraste. Tiene que haber una diferencia, porque ha sido enseñado, ha habido una marca, un marcador intensivo en su vida que de alguna manera lo tiene que separar. De alguna manera se tiene que ver un contraste. Y la palabra clave, por supuesto, es enseñando, lo cual se refiere a impartir la verdad. Y hermanos, al igual que amonestar, es una responsabilidad que nos toca a todos nosotros. Tenemos que desarrollar corazones enseñables. Ahora, me agradó mucho ver que la palabra enseñando se realiza en un contexto formar o informar. Un contexto más formal, como estamos hoy, el Día del Señor, pero también un contexto como su trabajo, su casa, su urbanización, cualquier lugar que Dios le permita, ¿ok? Otra palabra que resalta acá cuando se nos da la instrucción y se nos explica cómo debemos proclamar, enseñando, se nos dice que es con toda sabiduría. Y en ese contexto, la palabra sabiduría es la palabra Sofía,
Y me parece que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que la idea que se da en el original es un mecánico. Y hermano, créame que yo no sé nada de lo que de mecánica, pero el mecánico, para poder identificar posiblemente cuál es lo que no está funcionando en ese vehículo, por lo general, ¿qué hace? Lo sube, ¿verdad? Lo sube a, usted sabrá la palabra, un palo, perdonen mi ignorancia, mecánicos que están aquí entre nosotros, para poder entonces tener esa sabiduría, esa sofía y poder identificar qué es lo que está provocando un ruido. Y cuando miramos el texto, es la característica de utilizar conocimiento y experiencia con sentido común y discernimiento, poder discernir. Es la capacidad de comprender y en consecuencia de actuar sabiamente. Sabiduría en este contexto habla también de una prudencia, es un discernimiento práctico, comprender los principios bíblicos y aplicarlos a una conducta sana. Consideremos entonces la cuarta acción que usted y yo debemos realizar en nuestro diario vivir. Y es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y estudiando el texto entiendo, ¿verdad? ¿Qué es el énfasis principal? Claro, es proclamar, pero la proclamación, el resultado es para esto que vamos a considerar en este tiempo. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo es la cuarta acción que el texto nos muestra que usted y yo debemos tomar. Y repaso el texto, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y es impresionante ver el apóstol Pablo porque nunca pierde el enfoque en lo que fue el propósito principal de su vida. La finalidad de su ministerio siempre fue presentar a todo hombre perfecto ante Cristo. Él estaba comprometido a esto, por esto estuvo dispuesto a ser encarcelado, apedreado, casi medio muerto. De hecho, ese texto que menciona que casi medio muerto, algunos consideran que, ¿verdad? Eso es para que usted lo estudie, que Cristo lo resucitó, ¿verdad? Pero más que nada, lo que me impresiona de ese texto es que dice, al día siguiente se levantó y siguió predicando el Evangelio. Yo a veces por un dolor de cabeza empieza a poner un montón de excusas y demás. Y el apóstol Pablo, medio muerto, al día siguiente estaba predicando el Evangelio. Que mucho tenemos que aprender. Me llamó la atención el escritor y teólogo David Burt comentando al respecto a este enfoque del apóstol Pablo. La misión final de Pablo no es ganar adeptos para una nueva religión, no es sembrar la semilla y esperar que otros cuiden la cosecha, tampoco es ver conversiones sin más. Él no se conforma con tener hijos recién nacidos en Cristo, sino que desea que los convertidos lleguen a ser adultos con plena madurez, bien fundamentados en las Sagradas Escrituras. Su meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Ves? Porque no es solo llevar a otros a una fe inicial. De hecho, quiero ser cuidadoso con esto. Esa función es la más fácil y me voy a explicar, porque no depende de usted y de mí. Eso depende de que el Espíritu Santo conceda arrepentimiento, abra los ojos y ese pecador, esclavo del pecado, pueda ver la grandeza y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Claro, usted tiene una responsabilidad de predicar el Evangelio, porque no hay otra manera, es predicándolo. Pero la realidad es que quien trae la conversión no es usted. Por más lindo que usted hable, por más que usted sepa de teología, eso es una obra completa del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es solo llevar a otros a una fe inicial, es proclamar, compartir, vivir el Evangelio de Cristo con tanta claridad que lleve a otros a madurar en Cristo. Otra pregunta reflexiva. Su vida, aun con sus imperfecciones, ¿pudieran ser la causa que Dios use para que otros maduren en Cristo? O por el contrario, ¿pudiera ser la causa para que otros rechacen el Evangelio? Buenas preguntas. Me gusta aquí el teólogo Wayne Grudem en este tema, él propuso lo siguiente. Según la Biblia, la iglesia tiene una obligación de nutrir a los que ya son creyentes y edificarlos a la madurez de la fe. Hermano, no es un secreto que Dios le plujo, no por méritos propios de nosotros como iglesia, traer un crecimiento entre nosotros.
Por eso este tema es tan relevante, es tan importante, porque estamos llamados a nutrir aún a los que ya son creyentes, para que puedan alcanzar esa madurez en Cristo. Hermano, debemos siempre apuntar a otros a Cristo, porque solo en Cristo podremos ser completos. No hay manera de que otros sean maduros, aún nosotros mismos, si no apuntamos a Cristo. Y qué triste, y demos gracias al Señor diariamente, cuando consideramos, y a mí me da tristeza en mi corazón, que vemos muchos contextos de ministerio e iglesias que lo que resaltan es la figura de un hombre. De un hombre, de sus opiniones, dirigen a los seguidores, los dirigen a ese hombre y no los dirigen a Cristo. Así que nuestra meta como discípulos y como la iglesia de Cristo es llevarlos a madurar en Cristo, no en usted y en mí. De hecho, parte del discipulado es que ellos puedan ver nuestras cadencias y aún en nuestras cadencias ellos puedan ver que nosotros apuntamos a Cristo. Que si estamos sostenidos hoy es por pura gracia. No es porque yo sea merecedor. No es porque yo tenga un distintivo especial. Es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra clave es perfecto. Y yo sé que esa palabra clave, perfecto, puede causar en algunos un susto, ¿verdad? Porque no hay manera. Sabemos que el único perfecto es Dios. Pero vemos que la idea en el original es maduro, espiritual y estar completo. La palabra perfecto es una etapa avanzada del desarrollo espiritual, generalmente como resultado de la experiencia, enseñanza y en muchos casos del tiempo. O sea que el tiempo también nos ayuda a madurar en Dios. La meta de todo cristiano y ministerio debe ser alcanzar madurez en Cristo. Usted es nuevo entre nosotros y damos gloria a Dios que Dios le trajo entre nosotros. Su meta, madurar en Cristo. Usted lleva años, usted es fundador de esta iglesia. Su meta, madurar en Cristo. Acción número 5. Esforcémonos y trabajemos. Versículo 29. Con este fin también trabajo esforzándome. Y la idea en el original es trabajar arduamente hasta fatigarse. Y una vez más, vemos al apóstol Pablo como un gran ejemplo a seguir cuando se trata de trabajar arduamente. Aquí sí le invito a que me acompañe, por favor, a 2 Corintios 11, 27. 2 Corintios 11, 27. Y miren estas palabras del apóstol Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Pueden ver el compromiso del apóstol Pablo con Dios, con Cristo, con la iglesia de Cristo? Donde aún en el trabajo, la fatiga, con desvelo, hambre y sed, nos muestra cómo usted y yo debemos esforzarnos. Y al final vamos a hablar, ¿verdad? Para los que se me estén adelantando, pero espérate, ustedes me han enseñado que la salvación es por gracia, definitivamente, y seguiremos enseñando eso con de nuevo todos los días que podamos. Pero hay un esfuerzo. No deseche este esfuerzo, porque fue el Espíritu Santo quien puso ese texto ahí. Hay un trabajo. Otro momento reflexivo. Nos esforzamos en servir a Cristo de tal manera que ese esfuerzo verdaderamente pueda ser un motivo que Dios use para que otros vean que estamos comprometidos con el Señor. Nos esforzamos en servir a Cristo, pero siempre reposando y dependiendo siempre de Cristo y su poder que obra poderosamente en nosotros. Y esta es la acción número 6, la última acción que vamos a considerar hoy, que es depender completamente en Cristo. Así que para los que se me adelantaron y quizás pensaron que, pero espérate, este esfuerzo, no, este esfuerzo va unido a una dependencia completamente en Cristo. Pablo siempre procuró darle la gloria a Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y algunos teólogos consideran que este versículo
pudiera ser el equilibrio en la vida cristiana. ¿Ves? Porque vemos el texto, trabajo, el texto no está ignorando que hay una parte que usted y yo tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos, pero al final del texto no se queda ahí, sino que nos dice dependiendo del poder que obra poderosamente en mí. Así que esto puede ser un gran equilibrio. Trabajo luchando según la potencia de Él, posiblemente así lo diga su versión. Aquí está la clave, como mencioné, del equilibrio de la vida cristiana. Pablo se esforzó en servir y honrar a Dios con todas sus fuerzas. Trabajo se refiere a un esfuerzo constante hasta el punto de quedar exhausto. ¡Wow! La palabra griega que se traduce luchando es la misma que da origen a la expresión agonizar. Interesante. Y se refiere al esfuerzo requerido para competir en un certamen atlético. Y de esto nuestro pastor constantemente nos ha hablado, cómo la Biblia compara nuestro esfuerzo, compara nuestro crecimiento con la disciplina que debe tener todo atleta. Al mismo tiempo, el apóstol sabía que el trabajo o la lucha eficaz que se hacía evidente en resultados espirituales y eternos era algo que Dios hacía en él y a través de él. Así que, hermano, puede ver cómo ambas verdades se pueden encontrar y caminar juntas. Me esfuerzo por proclamar a Cristo, lo proclamo amonestando, enseñando, pero a la misma vez reconociendo que si no fuera porque el Espíritu Santo está obrando en mí, yo no pudiera hacer nada, hermano. Sería vacío nuestro esfuerzo. ¿Okay? Y ya para ir dando un cierre, quiero que consideremos unas verdades sobre el capítulo 1. Mencioné algunas de estas, pero vamos a mirar otras más, verdades hermosas que Dios nos concede en su palabra, que nos deben llevar a esforzarnos a proclamar a Cristo con denuedo. Estas verdades que vamos a mirar brevemente, de cada una de ellas se pudiera predicar de manera extensa, nos deben dar fe a usted y a mí, porque son recordatorios que la Biblia nos habla de qué somos en Cristo, para usted y yo proclamar a Cristo, para usted y yo arduamente, esforzadamente poder guiar a otros, primero uno. Este mensaje primero es para mí, pero después a otros hacia una madurez en Cristo. Comienzo con el versículo 5. Estamos en Colosenses 1. El tiempo está avanzando, así que voy a hacer más rápido de lo que yo sé que hablo. Ayúdame a orar por mí, hermano. Versículo 5. Mira esta verdad que el apóstol comienza recordándonos para entonces llevarnos al 28 y decirnos, proclama a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está reservada en los cielos, hermano, y la conocemos por medio del Evangelio. Porque usted y yo debemos proclamar a Cristo. Se lo leo nuevamente. Porque nuestra esperanza, su esperanza no está en este mundo, no está en las cosas efímeras, pasajeras de este mundo. Su esperanza no talcarse si es que usted está en Cristo. Si usted hoy no está en Cristo, ya mismo le voy a hablar a usted. Digo, y Dios lleva hablando de la su vida también. Pero esta promesa es para aquellos que estamos en Cristo, no porque yo lo merezca, no por mis méritos propios, porque Cristo así lo permitió. Nuestra esperanza está reservada en los cielos. Hermano, esta verdad, si usted y yo la agarramos y la hacemos parte de nosotros, ante cualquier llamada de cualquier enfermedad, su esperanza está reservada en los cielos. Ante la muerte de algún ser querido, su esperanza está reservada en los cielos. Ante la pérdida de un trabajo, su esperanza está reservada en los cielos. Y la conocemos por medio del Evangelio, que mire cómo todo conecta, que en el capítulo, en el verso 28, Pablo nos dice que usted y yo estamos llamados ¿a qué? A proclamar. Otra verdad que estamos llamados a proclamar, la vemos en el versículo 6 de Colosenses 1. El Evangelio está creciendo y dando fruto constantemente. Hermano, hagamos una asignación. Mira a su lado, brevemente, mira a su lado. Hermano, esto es pura gracia. Hermano, esto es pura gracia. Que usted un domingo, hoy a esta hora, usted vea a alguien sentado a su lado, atendiendo a la palabra de Dios. Esto es pura gracia. Esto nos demuestra lo que dice el texto, que el Evangelio está creciendo y dando fruto constantemente. Porque el Evangelio, aunque usted y yo estamos llamados a proclamar, quien va a dar el crecimiento es Cristo. Porque Él es el que cuida a sus ovejas. Hermanos, no demos por sentado cada vez que Dios permite que por esas puertas entre alguien nuevo que usted no ha visto.
Usted y yo somos responsables de proclamar a Cristo. Usted y yo somos responsables de ser medios que Dios use para su gloria y por pura gracia, para que maduren en Cristo. El versículo 13 nos muestra: fuimos librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado. Gloria a Dios por eso. Hermano, fuimos trasladados del reino. Usted era esclavo del pecado. Usted le servía a Satanás. No, pero yo nunca, no, yo sé que no. Si usted le servía a su trabajo, si usted le servía como ídolo a su familia, usted le estaba sirviendo a Satanás. Si eso era prioridad de Dios, por supuesto. Usted sírvale a su familia como le sirve a Cristo. Sirva en su trabajo con integridad, porque lo hace para su gloria. Pero si todo eso estaba por encima, era el Dios de este mundo lo que le estaba gobernando. Versículo 14, en Cristo tenemos redención y perdón a nuestros pecados. Sigue el apóstol Pablo enriqueciendo tantas verdades que usted y yo estamos llamados a proclamar y que nos deben dar fe para proclamar. Cristo, el versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Gloria a Dios por eso. Versículo 16, todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Versículo 17. Cristo es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Y qué verdad tan maravillosa. Él es la cabeza de la iglesia. Pastor hoy en Fundamento de la Fe nos hablaba y nos decía algo que me bendijo mucho. Usted, no lo haga y Dios nos guarde. Se corta un dedo, es más una mano, y usted puede seguir funcionando. Córtele la cabeza a alguien, no lo haga. No va a poder funcionar. Qué bendición, qué mensaje tan contundente, qué seguridad nos debe dar usted y a mí como miembros de la iglesia, como cuerpo de la iglesia de Cristo. Saber que nuestros pastores no son la cabeza, que usted no es la cabeza. Eso nos debería alarmar. Es Cristo quien murió por su iglesia, la cabeza de la iglesia. Versículo 19, en Cristo habita toda la plenitud. Y versículo 27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermano, no hay ningún gobierno que pueda representar una esperanza para este país. No hay ningún partido político. La única esperanza para este mundo es Cristo y eso a través de nosotros la esperanza de gloria. Así que como conclusión, hoy hemos visto la gran responsabilidad que Dios nos ha dado de proclamar a Cristo por medio de la amonestación y la enseñanza con el propósito de que otros alcancen madurez. Sin embargo, siempre debemos recordarnos y tener presente que es solo por la obra perfecta de Cristo y por la obra activa del Espíritu Santo de que podremos alcanzar madurez y ayudar a otros a alcanzarla. Cierro con Filipenses 1:6, un texto que por favor encarecidamente le exhortamos. Si no es de esos versículos que usted se sabe de memoria, tome la asignación. Y el próximo domingo le vamos a preguntar si se lo aprendió. No, hágalo disfrutando la palabra. Pero Filipenses 1:6, usted lo conoce. Estoy convencido, hermano, aquí no hay la mínima duda, ¿ok? Estoy convencido precisamente de esto. Y aquí nos va a decir de qué es. Que el que comenzó en usted, aun cuando usted se mira en el espejo y dice, ay, a mí me falta tanto, a mí también. Pero estemos convencidos de esta verdad que nos comparte el apóstol Pablo. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó, no fue usted. Si usted hubiera comenzado, esto se hubiera quedado a mitad, hace rato. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa verdad. Que Él comenzó, Él va a terminar. Reposa en esa verdad. Y yo sé que usted mira hacia adelante, confrontado por la palabra, y usted dice, wow, yo no he llegado. Yo tampoco.
Pero si usted mira para atrás, le doy noticia. Usted no está donde comenzó. Usted ha ido madurando, usted ha ido creciendo. La experiencia, en el buen sentido de la palabra, usted está rodeado de hermanos en la fe, le están llevando. Y qué bueno que usted no tiene que sentir nada. Le están llevando a usted crecer y a usted madurar. Y ahora sí, por último, yo sé que a veces no creen mucho a los por últimos del que está predicando, pero ahora sí, porque quiero ser responsable con el tiempo. Será una irresponsabilidad de mi parte, y como quiero agradar más a Dios que a ustedes, el yo no dirigirme a personas que están aquí, que aún sabemos que providencialmente Dios trajo a este lugar, que son personas que son esclavos del pecado, que dice la palabra de Dios que están destituidos de la gloria de Dios, que dice la palabra de Dios que son enemigos de Dios. Pero damos gloria a Dios que Dios le trajo a este lugar a escuchar las buenas noticias de salvación. Pero quiero repasarle, dirigirme a usted, amigo que está acá, con 2 de los versículos que consideramos hoy en Colosenses 1. De esas verdades que los que estamos inscritos podemos deleitarnos porque ya es una realidad completa en Cristo, pero que usted debe considerar y nosotros vamos a orar para que se haga realidad en su vida. Porque si no, le tengo noticia, usted seguirá siendo hijo de perdición. Usted seguirá caminando pensando que tiene todo organizado en su vida porque quizás moralmente vive bien. No, pero es que yo no hago nada de esto que hacen los pecadores. Pero usted está perdido en sus pecados. Usted, si Dios lo manda a llamar hoy, usted no va a vivir la eternidad con Dios. Como decía el pastor, y es triste ver lo que está pasando en California, pero eso es nada con lo que le tocará a usted eternamente. Ser el enemigo de la ira de un Dios santo. Y es el versículo 13, que dice, fuimos librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios amado. Ruéguele al Señor. Si usted está aquí, usted sabe que usted no conoce a Cristo. Y conocer a Cristo no es igual venir a una iglesia, usted lo sabe. ¿Okay? Y usted sabe que su vida no glorifica al Señor, que usted vive apoyado en su propio entendimiento. Clame al cielo, clame al Señor de toda gloria. Pídale al Señor que le libre del dominio de las tinieblas, que le traslade al reino del Hijo de Dios. Y el versículo 14 sería el otro texto que quisiera compartir con ustedes. En Cristo tenemos redención y perdón de nuestros pecados. A diferencia de múltiples religiones que nos llevan al único Dios, donde hay un esfuerzo humano, donde, tú quieres conocer al Padre, pues tienes que aislarte, o tienes que hacer esto, tienes que añadir a esto. Nosotros hoy le decimos con la autoridad bíblica de que el único camino es Cristo y que no hay nada que usted pueda hacer. Usted aportó el pecado, usted clama al Señor y yo creo que Él le puede responder, claro que sí, porque la salvación viene de Él. Así que usted no se vaya de este lugar sin tener ahí sentado un momento de reflexión. Y aunque yo sé que el mensaje en general fue para la iglesia de Cristo, para aquellos que estamos en Él, por pura gracia, pero no se vaya, o sea, no vea esto como liviano. No vea como que usted vino aquí porque insistió su vecino, su familiar. Ese fue el medio que Dios usó. Véalo con tanta urgencia que si usted sale de estas puertas y Dios le guarde y usted no tiene vida el día de mañana, la pregunta más importante que usted se debe hacer es ¿dónde yo abriré mis ojos? A ese nivel de urgencia es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú eres digno. Padre, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, tu palabra que no retorna atrás vacía. Y eso es lo que te pido, que esta palabra que con temor y temblor ha sido compartida el día de hoy, reconociendo que si hay alguien que cuida a su iglesia, eres tú, que no torne atrás vacía. Por favor, yo te pido que haga el efecto en aquellos corazones para los cuales tú has traído en este lugar para ser confrontados con la realidad de tu evangelio. Glorifícate. Padre, por favor, abre los ojos de aquellos que están cegados. Concédeles el arrepentimiento en este día. Pero también te pido por nosotros como tu iglesia, Comunidad de Gracia. Padre, no podemos ignorar
Y cada vez que pensamos en esto, nos pone a temblar por la gran responsabilidad que tú nos estás dando como iglesia. No podemos ignorar que a ti te ha placido darnos crecimiento, como considerábamos a través del texto, el fruto del Evangelio obrando en nosotros. Pero por favor, que esa verdad que tú te has propuesto en medio de tu pueblo, en medio de nosotros como iglesia local, nos lleve a nosotros a vivir esforzándonos, trabajando, sabiendo que la obra en Cristo está completa para guiar a otros hacia la madurez. Concédenos entender como consecuencia de tu palabra este mensaje, que es nuestra responsabilidad, que estamos llamados a proclamar a Cristo en todo momento, constantemente, continuamente, pero en completa dependencia de ti. Padre, gracias por tu palabra. No tenías por qué hacerlo porque ya tú estabas completo en ti mismo, mas sin embargo te revelaste a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te damos gloria y te damos honra. Amén.